Hola a nuestros seguidores de Plano Informativo. Ya saben que yo soy Vanessa Cortés Collis y en esta ocasión me acompaña el candidato, el doctor Daniel Arce, por redes sociales progresistas por el Distrito Federal. Es federal, Sexto Federal. ¿Y este distrito qué zonas compone? Esta abarca el quinto federal, el séptimo local. Sí, yo estamos en mi distrito. Ok. Estamos en mi distrito. De hecho, vivimos en el mismo distrito, pero yo voy a representar Sí, un poquito, se extiende un poquito más en la parte federal. Así es. Qué bueno, doctor. Doctor, ya los he visto en campaña, andan de aquí para allá y de allá para acá, pero siempre les digo que estoy segura que siempre hay un momentito de lectura y más lo que platicábamos hace un momento tras cámaras, que siempre el gusto por la literatura clásica o cualquier libro que la gente quiera leer, pero el libro se vuelve a veces un acompañante indispensable para todos, ¿no? ¿Es su caso en esta ocasión? Sí, yo es más, mi dicho es que, bueno, muchos ya lo conocen, ¿verdad? De que para la ignorancia el mejor tratamiento es un libro. Exacto, para todo. Cura también, ahora hablando de pandemia. De hecho, si hablas de medicina, si no leemos un libro, un buen libro médico, una buena revista que al final de cuentas conforma libros finalmente. Exacto. Es la lectura que nos va a enriquecer nuestro crecer humano en mi área. Pero también, bueno, pues en la política también estamos leyendo libros, me gusta a mí la literatura clásica, ¿verdad? Esopo, bueno, aunque son fábulas, pero no dejan de ser como bien lo dijiste hace un momento, son libros, ¿verdad? Hasta El Principito también lo leí hace muchos años, cosa que todo eso enriquece muchísimo, porque bueno, el libro te transporta, te traslada, y es una forma de evitar que la gente esté mal informada. Un libro generalmente tiene un trasfondo que le da sustento, por lo menos a cierta verdad, o al menos un enfoque con elementos objetivos. Y ahorita mencionó la literatura clásica, que yo también siempre voy a los clásicos y me parece que sería una idea, no un deber, pero una idea, sí, para que los que nos están escuchando, jóvenes, adultos, ¿por qué tendríamos que volver a los clásicos? Porque los clásicos se instalan en el tiempo eterno, perenne, siglos y siglos, y los volvemos a leer. ¿Por qué tendríamos, desde su perspectiva, doctor? Bueno, los libros clásicos hablan muchísimo de muchos aspectos, desde el comportamiento humano, de la historia, y obviamente dan ideas, e incluso hay frases que utilizamos en todo momento, en cualquier lado, y no nos damos cuenta que las usamos, que vienen en esos libros, por ejemplo. Entonces, son libros que nos hablan de la cotidianidad, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, pero que ya nosotros tenemos desde hace siglos, ¿verdad? Entonces estamos hablando... Debatiendo, platicando. Y nos siguen enseñando mucho. Algunos, pues bueno, pues tienen algunas connotaciones de tipo, como los libros clásicos griegos, ¿verdad? La Ilíada, la Odisea, bueno, pues hablan muchísimo de la mitología griega, pero también hablan de mucho de historia. Claro. Entonces, obviamente son libros que yo recomendaría, bueno, tú eres la experta, yo recomendaría muchísimo leer a ahorita a tu público presente en este momento, y que yo creo que vale la pena. Pues no se diga la Divina Comedia, hay muchísimas cosas que se vienen ahí. Me encanta Maquiavelo tiene mucha razón en cada frase que pronuncia en sus libros, hay muchos, ¿verdad? El Príncipe, por ejemplo, es un libro que te enseña mucho, y ahorita que estamos en la política, creo que es un libro, digamos que obligado, entre comillas, ¿verdad? Para todos. Para todos, pero especialmente para aquellos que queremos entablar algo político. Claro, y conocer a profundidad del discurso. Es que los políticos en la antigüedad, y en el Renacimiento, en el neoclásico, o sea, todavía esa era su base, la literatura clásica, o sea, ni siquiera el libro de teoría política, no. Claro. La literatura clásica, la Ilíada, la Odisea, las tragedias griegas, etcétera, eran la base del conocimiento, y eso ya no existe. Creo que nadie me había hablado de literatura clásica, así tan clásica, clásica. Por eso se llama clásica. Así también me gusta la música clásica. A mí también. No podemos hablar, yo he hablado con auténticos, por ejemplo, rockeros, que tú dices, ¿cómo que les gusta la clásica? Claro. Pues claro que les gusta la clásica. Porque es el fundamento. Claro. Antes de la clásica nació del jazz. Y antes del jazz, el blues. Y del blues tiene mucho de connotación, instrumentos, etcétera, que vienen del clásico. ¿Alguna sinfonía? No, bueno, si quieres sinfonía... ¿Algún compositor? No, bueno, mira, yo voy de todos, pero
curiosamente, mis tres favoritos hablaban alemán. No, a ver, voy a tratar de adivinar, a ver si coincidimos. A ver. Beethoven, claro. Wagner también era, aunque no están esos tres. No está, bueno, entonces ya. Y te puedo hablar de cada obra de Wagner, el gran maestro de la ópera. Pero no están sus favoritos. También sí, bueno, dije tres favoritos, pero... no, por eso, pero Beethoven coincidimos, pero otros dos... El rey de la ópera trágica, y además que escribía sus propios libretos, era Robert Wagner. Richard Wagner, perdón. Robert Wagner era un actor. Sí, que aparte era escritor. Sí, él escribía sus propios libretos. Así es. Entonces, me encanta, por ejemplo, hablando de literatura con música, una de mis obras favoritas, y estás hablando de Beethoven, Ludwig van Beethoven, él, que nació en el 1770, y murió en 1827. Es un autor que hizo la obra de obras. Algunos llegaron a afirmar que era escrita por la mano de Dios, casi. Y estoy hablando la propia novena sinfonía de Beethoven, donde conjuntó no solamente los elementos corales con los instrumentales, ¿verdad? Como era clásico, como es en la sinfonía. Él juntó esos elementos, y lo sorprendente, que él solamente escuchó su obra, y la más aclamada en toda la historia, ¿sí? Fue ¿cómo se llama? Su obra, porque estaba sordo. Sí, estaba totalmente sordo. Entonces imagínate. Y eso le causó una depresión terrible. Sí, precisamente. Y él, aparte de por sí, era de una personalidad más esquizoide. Entonces imagínate, una persona esquizoide tiende mucho a las depresiones. Claro. Bueno, pero ya me estoy metiendo a otro tema. Sí. Pero finalmente te voy a hablar de qué trata y en qué se basó. Ahorita hablando también de literatura, porque no estamos ajenos a esto. Su Oda a la Alegría se basó en el libro de Schiller, que se llama igual, Oda a la Alegría. Ode Freud, ¿no? Sí, hay una intersección ahí entre la literatura y la música. Exactamente. Exquisita. También yo le voy a recomendar una de Carlos Fuentes con El instinto de Inés, y la ópera o la sinfonía de Héctor Berlioz, del Doctor Fausto. ¿No? Que es maravillosa, maravillosa. Una ópera que me encanta. A mí también. También es una obra, ¿verdad? Pero no me dijo increíble. Los otros dos alemanes. Se llama Johannes Chrysostomus Theophilus Wolfgangus Amadeus Mozart. Ok. ¿Qué tal? Ese era su nombre completo. Sí, era todo completo. ¿Y el tercero? Mozart, muy alegre, siempre muy... Aunque él es austriaco, acuérdate que en Austria... Sí. Y aparte él estaba el imperio alemán, exacto, de aquellos años. Y el otro, bueno, pues el padre de la música moderna, clásica, digamos, pero actual, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bach. Juan Sebastián Bach, Johann Sebastian Bach. Puras joyitas. Entonces son tres joyas fabulosas, pero bueno, también me encanta, ¿cómo se llama? Tchaikovsky, Piotr Ilich Tchaikovsky, ¿verdad? Otro ruso, eslavo, ¿verdad? Atormentado por su vida que llevó, y pues bueno, por su diferencia, su preferencia sexual diferente, tuvo muchos problemas, a pesar de que se casó con Nadezhda von Meck, una con la que pues literalmente... desesperado, fíjate lo que es la historia y los libros, lo que cuentan, desesperado, él, ¿cómo se llama? Él se fue al río Volga, imagínate cómo está de lado el río Volga, y en pleno invierno, peor, ¿sí? Estaba empezando el invierno, y él, de la desesperación de haberse casado en forma forzada, porque él obviamente no tenía esa preferencia, entonces, ¿qué pasó? Y además muy castigada en aquellos tiempos. Claro. Él era abogado y se volvió después músico, ya tardíamente. Entonces, te habla de un personaje que estaba muy estudiado, que leía mucho. Antes, los abogados en ese tiempo leían literatura clásica. Exacto. Como parte de su formación. Ahora las han ido borrando. Y las han ido borrando, exactamente. Entonces, imagínate, hay historias muy padres, y esas no las supiéramos si no existiera el libro. El libro. Tengo el libro de Beethoven, no me acuerdo ahorita el autor, y pues bueno, pues ahí también tenemos grandes parte de lo que habla de su historia, porque es casi una biografía del personaje. Es un buen género ese. A mí me gusta leer biografías de músicos específicos. Como no sé nada de música, entonces por lo menos las biografías. Beethoven tenía una gran característica muy importante que viene escrita en los libros y bien documentada. Una vez llega de la familia real, ¿verdad? De los
Arnaski, ¿cómo se apellida esa familia? Bueno, de la familia real que estaba en el poder en ese tiempo. Y a Beethoven llega el mensajero real y le llega y le dice, tengo esta invitación para el señor Beethoven, ¿verdad? Y ya pues viene sellada con el sello real, etcétera, y bla, bla, bla. Y él sube el sobrino, ¿verdad? Entonces llega, se sube y le dice, y Beethoven simplemente le dice, perdón que haga esto, porque nunca hago esto con un libro, jamás hagan esto con un libro. La hizo a un lado. ¿Y qué le dijo? Dile que no voy a ir. Entonces, cuando fue y le dijo su sobrino al mensajero real, que venía en su caballo real y está ahí su séquito, ¿verdad? Pues bueno, porque entonces él entra a la casa, sin permiso, sin nada, entra, y en la parte superior de la casa, donde él tenía su estudio, ¿qué crees? Llegó el otro, no lo vio, por supuesto, y eso es lo que se cuenta, ¿verdad? Y le dijo, señor Beethoven, y se lo pone arriba de las partituras. Imagínate, para él fue... No, un insulto. Un insulto. Entonces se lo pone en las partituras y le dice, esta es una invitación del príncipe. Y sin verlo, le dijo, bueno, perdón, no lo voy a hacer como tal porque no voy a hacer eso con un libro, pero literalmente lo lanzó a otro lado de la y le dice, dile a tu príncipe que príncipes hay muchos, pero Beethoven solo hay uno. Y solo ha habido un solo Beethoven. Imagínate, y ese fue el que hizo la obra más aplaudida de todos los tiempos, la novena sinfonía en re mayor, opus 125, y en especial por la Oda a la Alegría, que es el cuarto movimiento, bueno, pues la obra viene en re mayor, ¿verdad? Y es un allegro vivace, ¿verdad? Y ese allegro vivace, pues viene precisamente lo que escribió Schiller de la Oda a la Alegría. Él de ahí tomó esas partituras, esa parte de la obra hecha coral. Imagínate. O sea, los libros lo que influyen en un autor. Sí. Ya conjuntando la música, por ejemplo, con la literatura. El mismo Wagner que ya mencionaste, Wagner, él hacía sus propios libretos. Sí, y escribía por ahí poesía y cosas así. Exacto, y obviamente, pues bueno, pues es alguien que, pues sí, me encanta también la poesía, de hecho he hecho poesías. Wow, todo estuche de monerías, doctor. Sí, entonces, obviamente que tenemos pues un montón de cosas. Soy muy polifacético, me encanta, me gusta toda la música, desde los géneros, desde Lully, ¿verdad? Del renacentista o de la música coral de los monjes, ¿cómo se llama? De la Edad Media. De la Edad Media, en 1100 aproximadamente, los cantos gregorianos, que no llevaban música, pero resurgieron hace unos años en Europa y se hicieron versiones modernas, y en los monjes del Monte San Michel hicieron, los monjes que son cantantes, ¿verdad? Cantantes de ópera, hicieron un disco y los relanzaron. Qué bueno, ¿verdad? Y tuvo un exitazo en Europa hace un par de décadas, un poco más de un par de décadas. Fue todo un éxito, y sobre todo en los jóvenes. Imagínate si relanzan ahora una obra clásica, ¿verdad? Que pues sí. Sí, yo creo que los jóvenes lo saben aceptar, captar, le dan una importancia que algunos piensan que no, pero sí. Y ha sido un diálogo bien rico, doctor, nada más que aquí nos tenemos El espacio es muy pequeño y la plática pero podríamos muy grande. hablar de música clásica, de literatura clásica por muchísimo tiempo, pero yo de verdad agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Gracias por tu invitación, en este lugar. Vanessa. Seguramente conocimos cosas que a veces en el discurso político no les es posible. No les es posible, pero yo invito a todos, bueno, un mensaje rápido, lean un libro. Un libro enriquece a todo mundo. Hasta la Biblia tiene cosas muy ricas que ver sobre el ser humano, desde entonces, fuera del aspecto religioso. Por favor, lean. Claro, lean siempre, escuchen música clásica y salgan a votar. Salgan a votar, por supuesto. Yo deseo todo el éxito a su campaña, y muchas gracias por estar y aceptar este espacio. Gracias, Vanessa, por tu invitación. Gracias a ustedes que nos están escuchando.